rechazo a la reforma de la política agraria común negociada por el gobierno de España. A los ponentes de la moción, ¿vale? Únicamente los acuerdos, ¿vale? Para que luego nosotros hagan las exposiciones, ¿vale? Se propone algo. Se propone al Pleno del Ayuntamiento de Nerja los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Nerja muestra su más enérgico rechazo a la reducción de fondos para Andalucía proveniente de la aplicación de la política agraria comunitaria en España. Segundo, el Ayuntamiento de Nerja solicita la inmediata convocatoria de conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Perdón, por favor, es que hay muchísimo ruido al fondo, ¿eh? Si no importa, por lo menos entornar las puertas, es que cuando están ahí dos o tres personas no se oye nada. Gracias. Al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para Andalucía, a través de la revisión de la ayuda asociada para que se incluya el olivar en pendiente, la uva pasa, la ayuda de la remolacha, la del caprino o lo de los frutos cáscara o de otros cultivos que justificadamente necesitan apoyo. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias más representativas de Andalucía. La Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 27 de mayo de 2016, dictaminó favorablemente con el siguiente resultado. Votos a favor del Partido Socialista 3 y de Izquierda Unida, y abstenciones del Partido Popular 4, EVA Podemos 1, Ciudadanos 1. Muchísimas gracias. Turno del proponente. Sí, muchas gracias. Bien, como ya se refleja en la moción presentada, la negociación llevada a cabo por el Gobierno Central y la Unión Europea sobre la reforma de la política agraria común conllevará una pérdida de 616,5 millones de euros en ayudas directas para el periodo que lleva hasta el año 2020. A ello habría que añadirle 286 millones de pérdidas en ayudas destinadas al desarrollo rural. Se estima que en la provincia de Málaga la reducción económica proveniente de Europa se sitúa en torno a los 47 millones de euros, afectando a un número superior a los 6.000 agricultores en la comarca de la Axarquía. Esta información me la solicitaba en su momento Raúl, la de Nerja particularmente no la tengo, pero ya con 6.000 afectados en la Axarquía y 47 millones de euros en la provincia de Málaga creo que es suficiente como para presentar la moción. A pesar de todo ello, nuestra provincia no se sitúa entre las más perjudicadas, ya que las más afectadas son Granada y Jaén, con una pérdida en ayudas de en torno al 10% con respecto a 2013, mientras que Almería y Málaga se sitúan en recortes del 8% sobre dicho año. Igualmente, dichos recortes serían aplicados de forma lineal en lugar de ser progresivos, como ya indica la moción, y con ello se aplicaría el mismo recorte a un beneficiario de menos de 5.000 euros que a los de más de 300.000, golpeando más si cabe a las pequeñas economías, que son el 80% de agricultores y ganaderos, en detrimento de los grandes propietarios de la tierra andaluza, que nuevamente salen mejor parados de las políticas económicas que arrastramos. Y es que sin duda se trata de continuar estancados en una manera de ver la economía centrada en recortes en la inversión promovida por Europa. Ya he hablado antes de esos 23.000 millones de euros que nos piden de más recortes después de las elecciones, y nos enfrentamos otra vez a una manera de hacer política que ha llevado a un espejismo de crecimiento económico, muy alejado de las urgencias sociales que se siguen dando en España y solo alimentado por una industria que circunstancialmente nos está dando cifras récord, el turismo, pero que alimentada igualmente por una reforma laboral que lo único que hace es facilitar el despido y dividir las horas de trabajo para que los números puedan ser más fácilmente maquillados. Por todo ello, solicito a los grupos que conforman el Ayuntamiento de Nerja se manifiesten favorablemente en esta moción, ya que la importancia de la agricultura en nuestra comunidad ha sido histórica para su desarrollo y debemos demostrar enérgicamente rechazo a todo aquello que sea recortarle ayudas, ya que significa recortar en las posibilidades de un futuro digno para muchos andaluces. Vuelvo a leer cuáles han sido los acuerdos que se solicitan. Primero, el Ayuntamiento de Nerja muestra su más enérgico rechazo a la reducción de fondos para Andalucía provenientes de la aplicación de la política agraria comunitaria en España. Segundo, el Ayuntamiento de Nerja solicita la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para Andalucía, a través de la revisión de las ayudas asociadas para que se incluya el olivar en pendiente, la uva pasa, la ayuda a la remolacha, la del caprino o la del frutos cáscara o de otros cultivos que justificadamente necesitan apoyo. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
a la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias más representativas de Andalucía. Muchísimas gracias. ¿Algún turno de intervención? Turno de intervención, turno de intervención. Primer turno de intervención. Jorge no ha pedido primer turno, ¿no? No, primer turno de intervención para portavoz de Ciudadanos. Nosotros nos vamos a sumar a la propuesta del concejal de Izquierda Unida porque creemos muy importante lo que se está debatiendo en ella. Tenemos que tener en cuenta que nos afecta directamente, porque Andalucía, el olivar en pendiente, la uva pasa, el caprino, los frutos de cáscara y la remolacha son fundamentales mantenerlas con ayuda, porque si no sería inviable. Y eso supondría, por ejemplo, del olivar en pendiente, en la Sierra del Cazorla y Segura de las Villas, es prácticamente la mayor parte de la producción en pendiente. Los cultivos de secano, que vamos a decir de nuestra Sarquía Alta y el Valle del Guadalhorce, también tiene cultivos que son necesarios mantener. El Valle del Guadalquivir tiene toda la remolacha, que si no se subvenciona y se le dan ayuda, tendrían a desaparecer. Entonces, estamos hablando de la causa posible de una desertización o abandono de cultivos tradicionales, ancestrales de nuestra economía, de nuestra región, que son fundamentales para la subsistencia de muchos pueblos de nuestra Andalucía, que no está en la costa, nuestra Andalucía interior, que vive de ello. Por lo tanto, sí que nos vamos a sumar a esta moción y vamos a aprobarla con nuestro voto a favor. Muchísimas gracias. Turno del Partido Popular. Bueno, de todo, buenas tardes. Y Jorge, creo que esta moción no pega mucho con tu partido, ¿no? El Partido Socialista me lo creo, porque volvemos al momento electoral en el que el Partido Socialista vuelve a esa táctica de asusta vieja que ha tenido hasta ahora. Creo yo, al menos como agricultor y como que he gestionado y tramitado la PAC durante muchos años, no es el mejor momento para abrir un debate en el que se está cuestionando los fondos europeos hacia España, hacia Andalucía y hacia nuestras comarcas. Sobre todo, Jorge, y vuelvo a los brotes verdes, esta reforma de la PAC, gracias a Díaz Cañete, ha sido la única de las reformas que ha evitado ese pensamiento que tenía Zapatero con la tasa plana, porque hasta ahora la PAC, las ayudas directas, no las gestiona la Junta, sino las gestiona el Gobierno central. El Fondo de Desarrollo sí que lo gestiona la Junta, y hasta ahora muchas de otras comunidades, o quizás por desconocimiento o porque no lo veían aplicable, no las utilizaron. Es decir, que el cómputo que verdaderamente le tocaba a España, o sea, a nuestra comunidad, nos vimos beneficiados porque otras comunidades no la utilizaron. Entonces, gracias a Díaz Cañete se aplican los límites de convergencia, que lo único que nos hacen es, y lo explico así para que lo entendamos todo como si fuéramos trabajadores. Si tú, por ejemplo, en un programa, si tu convenio laboral dice que tu bruto anual puede ser 6.000 euros, ¿no? Esta nueva reforma que pretendías con Zapatero y gracias a Díaz Cañete, lo repito, se aplica los límites de convergencia, lo único que nos hace es que con ese nuevo convenio que tú hubieras cobrado 3.000, los límites de convergencia lo único que hacen es decir que el límite máximo de reducción de esa cuota se aplicará solamente un 20%. Creo que todas las asociaciones de agricultores están muy contentos de esta nueva reforma de la PAC. Y eso que tú estás diciendo, de nuevo, que dice la Junta de que Andalucía va a recibir no sé, 600 y pico millones, dicen, ¿no? Es totalmente incierto, porque... ¿Es qué? Perdón. Porque durante el proceso de la negociación de la reforma de la PAC, Andalucía estuvo plenamente de acuerdo con el Ministerio de Agricultura lo esencial de su aplicación en materia de ayuda directa.
que las ayudas directas no se asignan, Jorge, por comunidades autónomas, sino directamente al agricultor o al ganadero. No las gestiona la Junta. Que el cálculo que hace la Junta es irreal. No se puede hacer aún un balance completo del primer año completo de ayudas directas, porque todavía, Jorge, y yo la estoy tramitando, tenemos hasta el 15 de junio como plazo para terminar la tramitación. Y esta moción, que es la que estáis hablando, la presentáis el 31 de marzo. Habrá ido unos números del 31 de marzo, y el primer periodo acaba el 15 de junio, y el segundo periodo acaba el 31 de octubre. Así que creo que todavía no se puede hacer balance de nada de eso. Andalucía no ha perdido, como dice Susana Díaz, los 230 millones que le corresponden, sino que a la Junta se le ha olvidado explicar el papel fundamental que tiene el... Tiempo. ¿Alguien desea hacer una intervención? Yo pido también. ¿Desea segundo tiempo? Sí, claro. Naturalmente. Turno de Jorge. Bien, Raúl. Entiendo que quieras vender lo que tu partido te indica en Europa, pero, y aunque sean previsiones, que hasta el 15 de junio tú dices que ciertamente hay plazo, se están hablando, dicho sea de paso, de previsiones, no de datos concretos, por supuesto. Que tú dices que las asociaciones agrícolas de agricultores están muy contentos, no estoy yo muy convencido de ello. Entiendo que estarán no muy tristes por el nuevo reparto que se está realizando, pero cualquier recorte que se realice desde Europa estarás conmigo en que es algo que repercute negativamente en la agricultura, ya sea agricultura o cualquier otra rama de la economía de España. Y sí pega con mi partido, porque allá donde hay un recorte social, un recorte en ayudas y un recorte de cualquier manera, allí está la Izquierda Unida para defender lo contrario, porque la política de recortes se ha demostrado claramente que no vale ni en nuestro país ni vale a lo largo de Europa. Vale para que se beneficien unos pocos países, pero a costa de la desgracia y de la ruina de los demás. Sí, hago uso del turno del segundo turno. A ver, yo desde luego entiendo que esos recortes, aunque previsibles, no dejan de ser recortes. En Málaga estamos hablando de casi 50 millones de euros. Entiendo que no pueden estar muy contentos los agricultores. Lo mismo que entiendo que no es lo mismo ser agricultor que perito agrícola para este tipo de subvenciones. Entonces, no es lo mismo ser una cosa, porque este tipo de subvenciones habla del mundo rural, del empleo rural. Le digo también que obviamente a estas subvenciones que de una forma indirecta se da a los ayuntamientos para los PER, para los planes de empleo rural, también se van a ver recortadas. Entonces, cuando hablamos muchas veces que el gobierno central debe a la comunidad autónoma de Andalucía 8.000 millones de euros en muchas cuestiones como en sanidad, educación, si ahora además le sumamos que solamente en Málaga van a ser 50 millones de euros, tanto para ayudas directas como indirectas al mundo rural, empleo rural, yo les digo que estos recortes, naturalmente, previsible o no, pongámosle que al final en vez de 43 son 50, en vez de 43 son 32, pero son recortes. Le digo que en las administraciones locales, naturalmente, se van a ver perjudicadas esas subvenciones a los PER, cuando aquí durante años se han hecho muchísimo trabajo, y bien lo saben, a esos PER. Entonces hay que tener también mucho cuidado, no solamente, como ya he dicho, las subvenciones que directamente van al mundo rural, empleo rural, sino también esas subvenciones de planes de empleo al mundo rural. Yo creo que es un motivo suficiente para dejar ya de recortar, aunque luego sean menos millones o más millones, entiendo. Gracias. Es su turno. Señora Presidenta, ¿sabe usted que la Junta, por su mala gestión, ha devuelto 154 millones de euros que no ha podido gestionar y los ha devuelto las ayudas? ¿Sabe que ha perdido otros 44 millones de la financiación nacional por no ejecutar la parte comunitaria? ¿Sabe que en los presupuestos de nuestro ayuntamiento usted no ha incluido ni un euro para la agricultura? A ver, los recortes, ahí ya creo que estamos un poco
disparatado. Y sí que me gustaría, antes de acabar, que Jorge le dijera a tus socios de gobierno, ¿no?, que tanto el Partido de Ciudadanos como el Partido Socialista han propuesto que los agricultores nos salgamos, porque soy agricultor, además de perito, soy agricultor, nos salgamos de los módulos del IRPF, que creo que nos afecta a las economías o a los agricultores más desfavorecidos. Si nos tuviéramos que integrar en el régimen general, tendríamos que desaparecer, señora Lola. Y creo que su partido y el Partido Socialista tienen un pacto de gobierno en el Parlamento. Es una pena que yo y ahora, o como la mayoría de los agricultores, nos tengamos que meter en ese régimen. Creo que no nos están favoreciendo para nada. Lo que sí ya deberíamos de ustedes de quitarse, o la Junta, ese concepto que tienen de los agricultores de pantalón de pana, señora alcaldesa. ¿No? Los agricultores, gracias a la buena gestión, al menos de esta nueva PAC, podremos seguir invirtiendo en protocolos de calidad, en los mejores estándares que estamos utilizando. Muchísimas gracias. Jorge, turno de cierre recordando todas las subvenciones anteriormente en agricultura, perdón, lo que iba en la partida presupuestaria en agricultura con el anterior equipo de gobierno, gracias. Sí, como es imposible convencer al Partido Popular, porque hay planteamientos distintos en política económica, sí que quiero recordar que la política económica, valga la redundancia, aquí en el Ayuntamiento en materia de agricultura, en vuestro caso, que tampoco haya sido muy buena. Con el tiempo intentaremos mejorar, pero, por ejemplo... Por favor, silencio. Venga, vamos a tranquilizarnos. Queda poco. ¿Sabes? Por favor, señor Jimena, por favor. Sebi, sabes que te aprecio mucho, pero tu política en la agricultura en el municipio ha dejado mucho que desear. Y partiendo de la base de que tú eres agricultor, todavía peor si cabe. Yo desconocía mi materia, mi padre era pescador, la agricultura la conocía poco, pero creo que en poco tiempo intentaremos arreglar los carriles, cuestión que acabas de decir, que así están los carriles. Creo recordar que dejaste ahí un proyecto pero que nunca llegaste a cumplir. Por alusiones. Sí, señora. Vamos. Bueno, yo lo que te quiero recordar es que cuando yo entré de concejal de Agricultura... Ah, bueno. Sí, yo lo que te voy a recordar es que cuando yo entré de concejal de Agricultura, en Nerja no había ni un carril asfaltado, ni uno, un desastre. Cuando yo he dejado Agricultura, están todos los carriles asfaltados, excepto el río Chiter y el río Seco, que no se pueden asfaltar. Bueno, se pueden asfaltar, pero bueno, eso es lo que yo te quiero decir, que en los años que yo he estado se ha progresado, se ha hecho cosas en la agricultura, se ha ayudado al agricultor en todo lo posible. En este año que vosotros estáis, ya te lo dije, que los carriles están hechos un desastre. Te voy dando margen, no te estoy diciendo nada, lo estás viendo, tú eres concejal de Agricultura. Bueno, no sé si eres de Agricultura, porque no creo que tengas ninguna vinculación con la agricultura. Tu padre, que era pescador, ya está, me acuerdo que gracias a Izquierda Unida los pescadores de aquí no cogieron la licencia para poder pescar, gracias al señor Manolo Valero. Manolo Valero, por alusiones. No del público, ya no te había visto, perdona. Terminado ya, sí, turno de alusiones. Pasamos a votar el punto número 9. Moción relativa, rechazo a la reforma de la política agraria común
negociado por el Gobierno de España. ¿El Grupo de EVA? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Se ha producido el empate, 10 votos a favor y 10 votos en contra, por lo que se tiene que proceder de nuevo a la votación. Volvemos a la votación. ¿El Grupo de EVA? Sí. ¿Y el Ciudadano? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Al producirse de nuevo un empate, conforme al artículo 100.2 creo que era del ROE, decide el voto de calidad del presidente, que al haber votado favorablemente, pues queda aprobado. Muy bien, terminados con los asuntos.